Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Muy contentos hoy día para iniciar un nuevo diálogo, una nueva conversación en clave educativa y en clave colectiva, eh, con una persona que venimos viendo mucho, leyendo mucho hace tiempo. Él es Yago Moreno, él es sociólogo, es máster en Sociología Política y Económica por la Universidad de Cambridge. Y desde el vamos que nos pusimos en contacto, manifestó una gran voluntad para dialogar, para seguir construyendo y abriendo sentidos, ¿no? Abriendo nuevas preguntas para poder analizar todos estos fenómenos que estamos viviendo en la sociedad y también en la educación con el cruce con las tecnologías digitales. Entonces, Yago, lo primero, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu atención y preguntarte cómo estás y cómo te ha ido todo este tiempo y cómo fuiste pensando y reflexionando en todas las cosas que nos están pasando en la sociedad contemporánea. Pues estoy muy contento de que me hayáis invitado a esta conversación porque que sigo pensando que hace falta muchos más espacios de reflexión en este sentido y más conversación pública y reflexiva sobre las nuevas tecnologías y el papel que tienen en la sociedad. Entonces, por eso me interesa mucho el trabajo que hacéis y que mantengamos esta conversación. Me hace especial ilusión. Yago, bueno, también quiero agradecerte enormemente tu disposición a hablar con nosotros y nosotras acá en Educar con Sentido, porque es una iniciativa en la que participa también Judith Jakobkis y Raquel Niño, y prontamente Juliana Raffagnelli desde Italia. Y justamente lo que nos interesa es hacer un monográfico de ti, que nos cuentes tus ideas, que hables de las cosas que te interesen, que estés trabajando y preocupaciones y todo. Entonces voy a arrancar con una pregunta que un poco es como un buen puntapié inicial para ir hacia donde, navegar hacia donde tú nos lleves, ¿no? Vale. ¿Cómo has transitado esta época tan particular del periodo pandémico post-pandémico, ¿no? ¿Qué reflexiones han despertado todo lo que tú, tu entorno y todos juntos hemos tenido que vivir en estos últimos 2 años? Y sobre todo en el frame de lo que representa para ti tu foco de interés, que es la sociología digital y la educación digital. Pues ¿Qué líneas generales podríamos destacar? de algún modo yo entré a la pandemia con ya una decisión firme de dedicarme al estudio de la sociología digital. Por entonces me interesa muchísimo el estudio de la desinformación. Venía de trabajar, de colaborar en las elecciones de Bolivia de 2019. Estaba ahí durante la desinformación que acompañó a los incendios de la Chiquitanía, en la cual una franja política del país utilizaba las redes sociales para criminalizar a los grupos étnicos y naciones originarias como los Aymara y los Quechua, responsabilizándolos de estar incendiando las selvas de los guaraníes y otros grupos indígenas como, digamos, más cercanos a la oposición. Toda esa vivencia intensa de lo que lo digital imprime sobre la materialidad de la gente ya me había convencido profundamente de dedicarme al estudio de la sociología digital, pero si tuviese que resumir la huella que me ha dejado estos 2 años es que incluso partiendo de esa posición, el vivir esta digitalización acelerada de nuestras vidas, de nuestros tiempos, como que ha hecho, al menos personalmente para mí, muy imposible huir de ese sujeto de estudio que al final se ha vuelto como casi ubicuo. A día de hoy tengo las gafas de realidad virtual de Meta, esto es lo que estoy empezando a investigar ahora. Todo mi entorno se ha digitalizado, las entrevistas, las reuniones, las clases, la universidad, todo funciona a través de este medio digital y por lo tanto como que ya me cuesta mucho diferenciar cuando estoy trabajando en desarrollar ideas o cuando simplemente estoy intentando aguantar una transformación que nos persigue, ¿no? y que se ha vuelto muy dura y ubicua para nuestras vidas, sobre todo para generaciones probablemente que sean más ajenas al impacto de estas tecnologías. Total, Yago, algo que vemos que haces es conectar un poco la cultura digital o la cultura juvenil o los fenómenos culturales juveniles
con tu marco analítico de la sociología, ¿no? Y una de las cuestiones que trabajás o uno de los conceptos que utilizás es el de memetización, ¿no? Y estabas estudiando hace un tiempo los discursos nacionalistas en España o de extrema derecha, y queríamos preguntarte un poco cómo va el estudio al respecto que estás haciendo, qué principales líneas o tensiones o problemáticas te parecen interesantes abordar desde esta nueva forma de comunicarnos que tenemos. No sé cuán nueva es los memes, pero sí cómo en algún punto funcionan o son utilizados para desparramar contenidos violentos, de odio. Entonces, en algún punto preguntarte cómo llegaste un poco a trabajar, qué es lo que te interesa y qué estás descubriendo al respecto. Pues a mí me interesaba sobre todo pensar en la teoría del discurso o el análisis del discurso, es decir, pensar, para quien nos esté escuchando y venga de un background menos académico, analizar, interpretar fenómenos sociales y políticos a través del discurso, de cómo la gente articula esa idea de la realidad política que le acompaña y que justifica sus acciones, pero hacerlo a través de los memes, entendiendo que estos poco a poco se estaban convirtiendo en bloques de construcción de los imaginarios con los cuales los actores se piensan a sí mismos y piensan las acciones de los demás. Es decir, mi motivación era más o menos asumir que se habían convertido en un media, en un dispositivo de discurso y de mensaje político que mediaba la discusión política pública y que de alguna forma se estaba utilizando cada vez más para desestabilizar los regímenes de sentido del rival o construir los propios, ¿no? Y entonces empecé a explorar la literatura académica, que está bastante desarrollada, y me encontré a investigadores que estudiaban, por ejemplo, cómo las páginas de memes en favor de los derechos indígenas de Australia servían para reconstruir todo un relato alternativo al de la colonización que intentaba convencer a los australianos de que aquellos que vienen de la ocupación ilegal de esa isla, de ese continente, son los primeros moradores de esa tierra, como si los pueblos originarios no existiesen. Pues las páginas de memes de esos movimientos sociales que se han vuelto muy activas y que se han vuelto una forma de acción social como muy identificable dentro de estos movimientos, estaban sirviendo para articular esa idea, ¿no? Estaban sirviendo, como decían los autores del artículo, para inventar un pueblo, ¿no? Para utilizar esa forma de expresividad popular, vernácula de las redes sociales como un martillo, no como simplemente un espejo, ¿no? Por ponernos brechianos. Y a través de estas reflexiones y tantas otras, como los famosos textos de Milner más teóricos, de intentar pensar qué es un meme, cómo se forma, qué es lo que lo define, si un meme es una mera reinterpretación de formas de comunicarnos anteriores, como la viñeta gráfica, en la que simplemente cambia el estilo, las tipografías impact, las plantillas, las dimensiones cuadradas, que yo creo que no es así, o si por el contrario, y esta es la idea que yo suscribo, es una forma de comunicación propia a nuevas lógicas de comunicarnos en la red, lógicas que son siempre intertextuales, participativas, polivocales, que requieren siempre una interacción con el otro, que se reapropian vorazmente, casi como si fuese corpófagos, ¿no? Se alimentan de todo residuo cultural común que sirva para hablar a través de terceros elementos de cualquier cosa que nos pase. Y eso me interesaba porque creo que sintetizaba muchas formas de comunicar que cada vez se vuelven más prevalentes en las redes sociales y que solemos desatender no solo en el análisis político de los medios de comunicación, del activismo, de las militancias sociales, sino más importantemente desde la academia, ¿no? Hay una falta de metodologías, de enfoques para trabajar con estas fuentes. Y yo como
En ese momento me encontraba estudiando desde un punto de vista de la teoría del discurso, como decía, cómo funcionan las lógicas de los discursos de la extrema derecha, y lo hacía en un contexto inglés, pero centrándome en el caso de Vox. Encontré en los memes de la extrema derecha española una forma muy interesante de encontrar sintetizadas lógicas y procesos de articulación más complejos, y también de hacerlo a través de un lenguaje visual que de alguna forma era mucho más fácil explicárselo al lector, ¿no? Que a veces es, digamos que es ahí, es más fácil entender procesos sociales a través de los memes porque condensan el sentido que en otros lados se despliega a través de razonamientos o de expresiones, cadenas de significaciones mucho más alargadas, y porque lo hace a través de un lenguaje que tiene una mayor resonancia emocional, visual y también memorística, no sé si se dice así en castellano, ¿no? De memoria. Eh, Eso me interesa mucho y con esto acabaría porque creo que hay algo muy particular en los memes respecto a esos tres últimos elementos, cómo explotan las emociones, cómo explotan la visualidad y cómo explotan esa memoria, ¿no? Que une nuestra imaginación y nuestro recuerdo con lo que vemos en la retina o con lo que leemos en nuestras pantallas. Y por eso en este momento concreto me estoy concentrando en trabajar con Matías Nestore, un compañero italo-argentino que está haciendo su doctorado sobre discursos del odio, y estamos intentando estudiar cómo la construcción de la abyección, cómo la identificación del otro como algo peligroso, contaminante, que ha de ser extirpado del cuerpo social, esta imaginación política propia de los nacionalismos excluyentes, de la extrema derecha, se reproduce a través de la memética, ¿no? Y los estamos centrando en los casos como el de la India, el de Marruecos y el de España, donde las lógicas comunicativas de la memética, que implican, pues como digo, ¿no? Remezclar elementos culturales que pueden venir de series, de películas, de canciones, de la propia cultura memética digital, de las ranas Pepe, de los Wojak y todas estas caricaturas y imágenes y emblemas propios a la cultura del meme, se convierten en un medio de expresión de ideas que no solamente son participativas en un sentido positivo, creativo, original, desbordante y democrático, ¿no? Que une a los usuarios en una forma de expresión nueva y desbordante, sino que muchas veces también puede ser deshumanizante, peligrosa, amenazadora, acosante y profundamente intimidante para con la participación de muchos sectores sociales en la política, sectores que identifican esos memes como una suerte de propaganda del adversario y les hace sentirse acorralados y perseguidos porque se ven en ellos deshumanizados y perseguidos, ¿no? Es una cosa que pasa mucho en países como Turquía, como la India, como Filipinas, donde los que utilizan estas nuevas tecnologías no lo hacen solamente para reírse del poder, sino también para mantener a raya la disidencia social de los movimientos cívicos y populares. Yago, te llevo este fenómeno a, bueno, te partida todo lo que has dicho, me parece súper interesante esa, esa visión como sociológica de fenómeno educativo también, ¿no? De propio de la sociedad digital en el que nos situamos. Yo en ese contexto te llevaría hacia las oportunidades, sabiendo todo que tú te has centrado más en aquellos fenómenos que tenemos que tener presentes, ¿no? Que se vinculan al nacionalismo, ¿no? Al discurso de odio, pero también hay literatura y hay experiencias que nos están mostrando que también los memes son una especie como de medio de portavocía de jóvenes también, como medio de inclusión, como puente, ¿no? Como forma de expresión. ¿Tú ves ahí también en los memes alguna herramienta también de transformación, de conexión con la equidad, con la justicia social, con la visibilización de voces no vistas? ¿Qué podría rescatar de lo positivo que podría aportar este tipo de, de medio de comunicación, ¿no? Simbólica en una era marcada por una juventud digital, ¿no?
Claro, ahí es muy interesante, yo creo, la contradicción que me genera, por un lado, lo que es el trabajo académico, por otro lado, el que creo que es mi interés en la comunicación, ¿no? El trabajo académico, como ha solido ir centrado en la extrema derecha y los nacionalismos excluyentes, se aproxima a los memes a través de esta cara B, a través de esta instrumentalización negativa y peligrosa, pero yo sí reconozco también esto que señalas, auxilio político a causas progresistas que está dando el meme, como medio participatorio, ¿no? Porque es un media, es una forma de comunicación, es una forma de, de codificar, pero también de compartir ideas mucho más complejas o que tienden a expresarse de forma más compleja, en la esfera pública, siempre una forma participativa, coral y torrencial que por lo tanto también utilizan, las fuerzas progresistas, y basta con mirar, a la primavera chilena, basta con mirar a las manifestaciones de los jóvenes contra el gobierno de Merino en Perú un poco antes, basta con mirar, las manifestaciones contra el golpe de Estado en Myanmar o en contra del monarca de Tailandia, contra el golpe de Estado de Bolivia. Hay un montón y siempre me intento referir a casos que vayan más allá de Europa, porque me parece que es muy importante que pensemos que estas transformaciones culturales y digitales, no solo que no estén radicadas en Europa, sino que ni tan siquiera nacen y se desarrollan fundamentalmente ahí. Y en todos esos casos el meme se ha convertido en una, forma también de resistencia en lo que siempre ha sido el humor, ¿no? Una licencia, un medio muy poderoso para cuestionar al poder, desnudándolo de esa autoridad natural que intenta arrogarse. Me interesa mucho, por ejemplo, en ese sentido, el caso de Bolivia, los cuales, después del golpe de Estado militar de 2019, la resistencia, civil era tremendamente complicada por la militarización de las calles, la resistencia política era, sumamente difícil por el arresto y la persecución a los cuadros políticos de los movimientos sociales, de los sindicatos, de los movimientos indígenas, y por lo tanto la red se convertía en un lugar clave de la esfera pública. Y fue entonces cuando mucha gente joven, que probablemente no tenía un papel tan protagónico en la creación de contenidos digitales, sobre todo a través de los memes, decidió convertir, en las páginas de memes de Facebook, que es una cosa que cada vez vemos menos, pero que sigue siendo importante en muchos países, en una forma de altavoz social, para causas democráticas. Esa herramienta resultó ser tan poderosa que el propio Ministerio de Interior del gobierno, de transición, del gobierno que formó el golpe, mandó órdenes de arresto, ¿no? hacia esos memeros, llamándolos, sediciosos digitales o terroristas digitales, porque reconocía en esos medios que juegan con el humor y referencias culturales compartidas, sobre todo a los Simpson, que es, un, es una referencia cultural, muy fuerte en toda la memética de Bolivia. O sea, yo diría que 1 de cada 2 memes de Bolivia hacen referencia a los Simpson por experiencia propia. Se había convertido en eso, en una forma de resistencia a la dictadura, y no dejaban de ser chistes meméticos con una serie americana, pero era el propio lenguaje que habían tomado los tiempos, ¿no? O sea, que el meme realmente sí que es progresista cuando lo utilizan los indígenas de Australia, cuando lo utilizan los movimientos sociales de Bolivia, cuando lo utiliza la juventud peruana para desbancar a un presidente legítimo, o cuando lo utiliza el movimiento feminista para poner sobre, la mesa a través del humor las contradicciones que ya ha intentado señalar por medio de panfletos, movilizaciones, discursos, pasacalles, etcétera, etcétera. Yo confío también en eso. Lo que queda claro es que desde tu concepción o desde tu estudio, los espacios o los territorios digitales son espacios sociales y merecen ser abordados como territorios de disputa, ¿no? De disputa de sentido, de disputas políticas. Y en algún punto mencionabas, hace poquito el tema de los discursos de odio, que es otra de las problemáticas que se extienden en estos espacios. Eh,
¿cómo considerás sí, qué consideración tenés respecto a cómo, no sé si la escuela o el sistema educativo, quizás vos ahora estás más en el ámbito de la educación superior, pero se están abordando estos espacios, territorios digitales como sociales? ¿O crees que ahí todavía no hemos dado los pasos necesarios como para poder quizás conectar con los propios intereses, con las propias culturas, con las propias prácticas juveniles? Esa es una pregunta, yo creo, muy importante que la verdad me encuentro muy poco con esta discusión últimamente, menos de lo que quizá deberíamos. Es cierto que probablemente las aulas y las pantallas de los más jóvenes, la gente menor de edad que está en el instituto, que está en la escuela, es el espacio social donde más claro ve la gente que es necesario intervenir para poner un mínimo de regulación al tránsito de noticias falsas, a la explotación algorítmica de nuestras inseguridades y nuestros miedos, a las nuevas formas de abuso y de intimidación a través de la red. O sea, es cierto que aunque es más fácil plantear eso, la necesidad de intervenir ahí para proteger a jóvenes que tienen trastornos de conducta alimentaria, a jóvenes que sufren ciberbullying, a jóvenes que pueden acabar reclutados por grupos extremistas, paramilitares, terroristas, tal. Estoy hablando en términos globales, entiendo que eso es una cosa que no pasa necesariamente aquí en España con tanta asiduidad, pero aún así no lo es lo suficiente, ¿no? O sea, creo que está pasando en las escuelas un crecimiento de los discursos del odio, que no es tanto así como la inoculación de un mensaje perverso que corroe los inconscientes de los chavales, adoctrinándolos, tal. Yo no me pongo en esos términos tan tremendistas. Creo que simplemente es la resonancia de algo que funciona muy bien dentro de los niveles de madurez y los códigos de conducta y la forma de ver el mundo que tiene alguien cuando es tan joven, ¿no? O sea, es como la conversión de ciertas ideas reaccionarias y muy peligrosas para muchos sectores de la propia juventud en una especie de nuevo punk, de nueva intransigencia estilizada. Y ahí hay mucho que reflexionar. También porque la falta de medios para intervenir ahí eh, es un reflejo de la falta de medios general para intervenir en un espacio que lleva muchísimo tiempo sin estar al margen de nuestra interacción analógica fuera de la red, ¿no? O sea, esta dualidad, este pensamiento dualista que piensa que lo que pasa en las redes es radicalmente distinto de lo que pasa fuera de ellas, se basa completamente en una imaginación en la cual se desenmaraña una cosa que es imposible arrancar y de separar de nuestra experiencia cotidiana, ¿no? O sea, nuestros afectos hacia la familia, hacia nuestros seres queridos, hacia nuestros amigos, están entrecruzados por la forma en la cual nos relacionamos con ellos a través de las redes, en la cual les imaginamos a través de sus avatares. Nuestra forma de comunicar y expresar los sentimientos cada vez recae más sobre medios vernáculos a la red, los emojis, la memética. Es imposible, ¿no?, seguir manteniendo todo eso. Y sin embargo, aunque tenemos una experiencia cotidiana de la ubicuidad de la red y nuestra imposibilidad de escapar de todo eso, nos seguimos socialmente pensando como un sujeto ilegítimo para abordar ahí, ¿no? Como si abordar ese espacio fuese totalitario o un exceso peligroso. A mí eso me parece terriblemente preocupante, porque somos la primera generación que vive en la constante exposición a una realidad completamente distorsionada en base a los anhelos, los miedos, los deseos de cada uno individualmente. Corremos el riesgo de ser profundamente atomizados por la publicidad segmentada, por esa atomización de la experiencia
pública, corremos el riesgo de ser los primeros que viven una esfera pública que no lo es tal, que en realidad siempre está fragmentada e individualizada, y todo pasa tan rápido y hay tanta ausencia de una alfabetización digital por parte de los medios de comunicación y las instituciones, es decir, la gente es tan poco consciente de cómo funcionan estas tecnologías que las consecuencias sociales pueden ser muy graves. No solo con lo que pasa en los institutos, no solo con la llegada de ciertos mensajes de odio que funcionan anfibiamente entre la red y la calle a las pantallas de los más jóvenes, sino la llegada a los centros de trabajo, a las instituciones públicas, a todos y cada uno de los dominios de nuestra vida. Y entiendo que plantear esto en los términos en los cuales lo estoy planteando es muy poco sexy, es muchísimo más interesante para los demás hablar de las bondades de la digitalización y las redes sociales y de cómo este movimiento social encontró un crowdfunding para construir su propio centro de ayuda en su barrio, tal. Eh, no quiero ser yo realmente el que suene tremendista y negativo, pero me parecen que son debates que hay que introducir y entonces pues a veces intento asumir ese papel como más contundente y agrio, aunque no me guste. Y hago otro tema que de una u otra manera está conectado a la esfera de análisis en la que te situé, en la que estamos hablando, tiene que ver particularmente con el fenómeno de la cultura de la cancelación. Y que es un tema que afecta no solamente a las personalidades más medias, sino que también a las propias juventudes, ¿no? En su propia construcción de una identidad. Tú en ese sentido, ¿cómo valorarías este fenómeno? ¿Cómo consideras, por ejemplo, que las propias juventudes pudieran abordarlo, ¿no? Y qué opinas de la idea de progresismo conservador que circula para describir las consecuencias de la propia cancelación? Yo creo que el debate de la cultura de la cancelación y el progresismo conservador en las redes sociales, y entiendo que no es el take normal a esto, pero a mí me parece que es una distorsión eurocéntrica y como geográficamente muy limitada a algo que pasa en todo el mundo, en otras muchas direcciones. Me explico. Lo que en Estados Unidos y en Europa podíamos hace unos años identificar como un exabrupto ideológico de la izquierda, de los movimientos sociales, o, bueno, desde la perspectiva más conservadora, sobre todo se señala al feminismo y el movimiento LGTB, para mí es sobre todo el producto de la forma en la cual la explosividad de estas tecnologías que convierten en mercancía cualquier estímulo emocional, sobre todo cuando es más visceral, más explosivo y puede concadenar otras explosiones así casi ad infinitum, inflige nuestra vida pública. O sea, la forma en la cual estas tecnologías cambian la reacción social ante lo que duele y lo que se ve como una ofensa o algo indignante. Eh, y me parece importante ir para ahí porque esa explosividad que nosotros estamos acostumbrados a debatir en relación a causas progresistas y esa idea, esa crítica conservadora que dice que esas causas progresistas se están excediendo en sus formas, en sus modos y cancelando al otro, en otras realidades, en otras latitudes, pasa probablemente bueno, pasa de hecho con la explosividad de pensamientos más religiosos, más conservadores, que también reaccionan de esa forma en la red, incluso sin la necesidad de ser conducidos y movilizados por grupos organizados. Porque una cosa es el reclutamiento de cuentas troll para acosar, para señalar, como hacen determinados actores políticos, y otra cosa es reconocer que nuestra esfera pública tiende a esa explosividad, a esos estallidos de ira y de ajuste de cuentas
que muchas veces se dirigen justo contra una persona que ha sido encumbrada justo antes a través de casi una veneración celebratoria, ¿no? Como la construcción de celebrities en la red cada vez es más como iconoclasta, se levanta la figura para luego destruirla, y todo eso son dinámicas digitales que vemos con muchas ideologías. Yo, en ese sentido, creo que no es una cuestión de adanismo político de las izquierdas o de los movimientos sociales, pero no porque esos exabruptos o esas explosiones no estén sucediendo, que lo están, sino porque están sucediendo en tanto y cuanto son presas y rehenes de una economía de la atención y del impacto de una serie de tecnologías que también afectan la conducta de otros movimientos políticos, ¿no? Y las reacciones que, por eso me gusta pensar determinados estallidos de indignación social en forma de enjambre, que me parece que quizás no, bueno, es muy difícil reconocer en ellos una solución a los problemas y los dolores que intentan combatir. Pienso, por ejemplo, no sé, cuando hay un escándalo hacia los comentarios racistas de alguien, cuando hay un escándalo contra la mentira de una persona, cualquier estallido de indignación moral en las redes tiende muchas veces a convertirse en una especie de ritual violento, ¿no? De ensañamiento en contra del otro. Y eso pasa en todo el mundo y pasa desde todas las direcciones. Tal cual. Yago, ya vamos llegando Perdón, al... un Sí, pequeño dale. paréntesis. Ahí recomendaría el Sí, libro de Richard Seymour, un ensayista muy interesante que se llama The Twittering Machine, la máquina de trinar. Y es un ensayo impresionante sobre Twitter, muy, hay que leerlo con mucho estómago, es bien. muy contundente en sus críticas, pero me parece que es el que más se acerca a eso. Buenísimo, anotado. Vamos a comprarlo y a leerlo. Te queríamos preguntar también un poco, porque sabemos que estás analizando TikTok y este concepto que aparece de la tiktokerización de la política. Eh, Te hago la pregunta entrando a un poco lo que nos sucede a nosotros con Pablo y con el resto de compañeros de la universidad y del grupo de investigación, que vemos que el estudiantado por lo general suele informarse en buena medida a través de esta plataforma que quizás a la población más adulta nos queda un poco lejana, pero que basta empezar a descargarla y a verla y consumirla como para entender que es un proceso mucho más complejo que meramente decir, bueno, estamos haciendo bailes todo el tiempo, sino que, bueno, se vio perfectamente con el inicio de la invasión Rusia a Ucrania, que muchísimas de las noticias empezaban a llegar por ahí. ¿Qué estuviste viendo y analizando sobre la plataforma y tenés así para contarnos, para traer, para provocar a más personas que empecemos a observar y analizar esa red social? Pues yo recuerdo que la primera vez que me hablaron de TikTok estaba discutiendo durante la campaña boliviana de 2019 a la que me refería antes, sobre la ausencia de un Twitter tan efervescente y tan central en la esfera digital de Bolivia como puede ser en Argentina, como puede ser en España, como puede ser en Chile, como puede ser en casi todos los países de habla hispana, ¿no? Me decían, aquí se utiliza más hasta TikTok, pero yo evidentemente no había escuchado hablar de eso, por entonces en España era muy poco común encontrarse a la gente enganchado a esta aplicación. Creo que en nuestro país seguimos yendo profundamente rezagados, pero al ser TikTok una aplicación que tiende tanto a la creación de contenido, a una creación de contenido que está muy ligada a estetizar la intimidad, ¿no? O a crear una intimidad artificiosa, eso que los lacanianos llamarían la extemidad, ¿no? La intimidad exterior. Eh, pues es muy compatible con los tiempos pandémicos, ¿no? Es obvio que ese repunte ha sido muy favorecido por las condiciones de la pandemia. Pero
quizás por pura aleatoriedad, meses antes de la pandemia escribí un ensayo muy largo, muy largo, muy largo, debería haberlo hecho más corto, de cómo los movimientos nacionalistas y de extrema derecha, en línea con lo que estaba investigando entonces, utilizaban esta aplicación. Me centraba en el caso de la India, donde fue una red social que permeó con mucha fuerza en grupos populares de los estratos más bajos de la sociedad, donde quizás no habían entrado con tanta contundencia otras redes sociales, hasta el punto de que las estrellas de TikTok llegaron a convertirse como una suerte de símbolo de estatus al nivel de las actores de Bollywood y de los superestrellas del cricket, ¿no? O sea, que alcanzaban una relevancia social enorme ya por entonces. Me centraba en el Brasil de Bolsonaro y me centraba en el caso concreto de Israel, donde también es muy interesante pensar la tiktokización de la política, porque Israel ha sido el primero en utilizar TikTok desde cuentas militares oficiales del Estado, donde los challenges de TikTok se hace muchas veces, ¿no?, desde el servicio militar obligatorio y por lo tanto se compagina como una especie de banalización de la guerra con una intimidad humorística o sensual o informal o todas, donde hay una mezcla de todos estos elementos que hacen muy interesante pensar cómo comunicar a través de nuestra intimidad trastoca nuestra forma de hablar de cosas muy graves y muy importantes, como es vivir en un contexto de ocupación o de guerra, como lo queramos llamar, no es el momento de abrir tampoco ese debate. Y entonces ahí el caso concreto de TikTok me interpeló mucho porque me parecía que de alguna forma cuando nos comunicamos a través de TikTok nos estamos comunicando a través de una intertextualidad o de un conjunto de capas a la hora de construir nuestro mensaje que es más propia de los memes o que es más propia de otros contenidos digitales y que ahora se han universalizado, ¿no? Esta idea de hablar a través de los filtros de voz, a través de los filtros de cara, a través de los cortes de imagen, a través de los planos, a través de nuestras palabras, a través de las voces que introducimos creadas artificialmente, como si fuese lo que antes llamábamos el loquendo. O sea, el conjunto de herramientas creativas que tiene esta aplicación es tan grande, es tan diverso, los usuarios, muchas veces usuarios centennials, pero no solo, lo abrazan con tanta creatividad y las entremezclan todas, que ha venido a cambiar obviamente el paisaje tecnológico de un conjunto de redes sociales en las cuales principalmente lo que hacías era postear una foto, escribir un microblog, un mensaje de 200, de 80, de 140 caracteres o una mezcla de los dos, una foto y un mensaje de texto. Y ahora lo cambia totalmente. En tanto y cuando TikTok se está empezando a utilizar por presidentes, como puede ser Nicolás Maduro o Guillermo Lasso, líderes políticos de gran importancia, como puede ser Salvini, que fue de los primeros en utilizarla con fuerza en Europa, instituciones públicas, como puede ser la Armada israelí o el Museo del Prado de España, celebridades, movimientos sociales, medios de comunicación, reporteros de guerra, grupos armados. Hay mucho que pensar ahí, hay mucho que pensar ahí, porque es un salto adelante completamente en la forma en la cual se construyen los discursos públicos y también en la forma en la cual se discute públicamente, ¿no? Porque, y con esto acabaría, quizás una de las cosas que más me aterran de TikTok es que consagra eso que me refería antes de la privatización o de la segmentación del espacio público, que es tanto como la disolución del espacio público tal y como lo imaginábamos a través de Habermas, ¿no? Porque TikTok no tiene una herramienta que te permita decir, yo sigo a esta gente y por lo tanto es este el contenido que recibo. Cierto que ya la mayor parte de plataformas tampoco tienen eso y que son muy intrusivos sus algoritmos a la hora de decidir qué contenidos nos exponen y nos pueden exponer cosas que no han sido retuiteadas o compartidas por los demás usuarios que sigues, sino que el algoritmo piensa que te van a interesar. Eso ya existe en todas, pero es que en TikTok es
un algoritmo opaco que se llama Para Ti, es directamente la plataforma en sí misma la que te está diciendo lo que tú tienes que ver. Y en la medida en la que TikTok cada vez media más el flujo de noticias, el flujo de información sobre cosas trascendentes, los tutoriales que utilizamos para absolutamente todo. Hay gente que es famosa en TikTok haciendo recomendaciones de cómo ligar, de cómo ahorrar tu dinero, de cómo invertir en finanzas, de cómo cuidar a tus seres queridos, de cómo limpiar tu cuarto de baño. Pues es una nueva tecnología del ser. A mí me da escalofríos pensar lo que es eso, ¿no? Confiar en un algoritmo opaco el flujo de información y hacerlo a través de contenidos tan diminutos, sin contexto, sin capacidad de verificación, sobre todo en un contexto íntimo, que es el problema que se mostró con la campaña de Bolsonaro de 2018 en WhatsApp, una red social que se ve como íntima, personal y privada. Es una red social en la cual es mucho más fácil que fluya la desinformación. Porque TikTok no es una red social que vivamos como una agora pública, no es Facebook, no es Twitter. Es una red social que vemos como una inyección de dopamina fácil y abierta las 24 horas del día. Y es como te habla la gente de TikTok. Me iba a dormir, lo abrí 2 segundos y me quedé 3 horas metido. Estoy preocupado por la cantidad de horas que gasto en TikTok. Estos son los comentarios, los feedback que recibe cada uno cuando se pone a hablar con alguien que gasta TikTok. Y para muchos sentidos esto es preocupante, para otros no, te hace compañía, es entretenido, tal. Y algo muy interesante, de hecho, ponernos en ese plano como de un uso, o sea, de hacer más sensata la experiencia en estos contextos, ¿no? Más racional. Tú también has hablado durante esta charla y en tus propias ideas de la importancia de esta conciencia crítica, ¿no? De saber hacia dónde estoy pisando, dónde estoy participando, dónde estoy navegando. En ese sentido, te conecto un poco con esta última pregunta que volverte de tarea, que tiene que ver con un espacio en el que tú también participas y, y que apunta también un poco a extender esa alfabetización crítica, esa reflexión común, como es Gameplays, ¿no? Un formato de debate juvenil que nuevamente tiene el frame a este que hacíamos referencia en las preguntas anteriores, de actualidad mediática, política, social y que, bueno, está teniendo mucha recepción en jóvenes, ¿no? No sé qué nos puedes contar, cómo surge, qué expectativas tenéis y, y cuál es el target de temas que tenéis presente para abordar en el mediano plazo, en el corto plazo. Pues yo colaboré con ellos varias veces durante la temporada pasada, durante el curso pasado. Fui siempre en calidad de sociólogo y enfocado en temas digitales, o sea, recuerdo que fui a uno de desinformación, fui a uno de memes, en un momento aparte en el que Place estaba más centrado en hacer programas que tuviesen menos que ver con la confrontación y el debate de extremos, sino con la divulgación, ¿no? Mezclando perfiles como perfiles académicos, con influencers y con directos implicados, ¿no? Pues cuando fui al de los memes, pues estaba, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo recordar que estaba Ernesto Castro, un filósofo, que estuviese yo y que por otro lado hubiese 2 memeros, 2 creadores de contenido meme y dos influencers que les gustase compartir sus puntos de vista y sobre cualquier tema en general, porque son gente muy creativa y pueden hablar de todo de una forma muy interesante. Y bueno, y simplemente pues el programa ha transicionado más yo creo que a un modelo de confrontación y debate que quizás se mimetiza más como una especie de versión joven de los debates de tertulia televisiva políticos. Pero en ese espectro en el cual Place ha tocado diferentes formas de abordar temas y discusiones, que forma obviamente parte de la libertad que tiene la productora y la cadena de hacerlo, yo creo que siempre, y esto es lo bueno, han sido capaces de demostrar
que la gente joven quiere escuchar a gente joven, que se siente identificada generacionalmente con las voces de su generación, y ha habido programas que han sido maravillosos. Yo personalmente prefiero los de divulgación, los que sirven un propósito social, porque me parece que necesitamos como generación medios públicos que generen contenido fuera de ese ruido, y que es interesante, más interesante una conversación cuando se complementa o cuando se refuerza, o cuando los perfiles hacen la conversación interesante en base a contarte algo que te interpela y no en base a espectacularizar un antagonismo que muchas veces no existe fuera de Twitter o fuera de su representación audiovisual. Pero lo han sido interesante todos. Hace poco grabaron uno en Galicia en el cual invitaban a creadores de contenido gallegos. Servía mucho para hablar por primera vez de algo que nunca se ha hablado en la televisión, de qué significa crear en una lengua propia, ¿no? Una lengua que es invisibilizada, que es marginalizada, que es expulsada de los espacios públicos y compartidos. Y entonces me parece en ese sentido que con sus aciertos y sus fallos, Place ha sido de las cosas más ambiciosas e interesantes que nos ha podido pasar a la gente joven en nuestra relación con los medios de comunicación. Y no solo Genplace, sino Place como canal, ¿no? Porque Place está haciendo un trabajo muy interesante más allá de Genplace, con las batallas de gallos, con la experimentación en Twitch. Hacen entrevistas, hacen programas, hacen mucho tipo de contenido, y siempre contando con gente joven en su plantilla de profesionales. Y a mí esto es lo que me parece más interesante. Me parece que eso es lo que habría que replicar. Creo que en todo caso las cosas que a muchos nos puedan despistar o confundir, o que podamos no compartir con determinados enfoques, que Place como proyecto, digo, una posición crítica en tanto y cuanto precisamente me parece una cosa importante y trascendente que ha pasado y que tenemos que valorar y cuidar. La respuesta a eso debería ser que surgiesen más espacios así, ¿no? Me parece que hoy en día es muy fácil poner en manos de la juventud medios tecnológicos y audiovisuales para grabar y producir programas, que la tendencia natural de las redes sociales es a que surjan solo proyectos individuales, a que se reproduzca la cultura del streamer en la soledad de su habitación, con las luces LED de su intimidad y las gárgolas de Funko Pop, esa especie de ser alejado de la sociedad, encorvado sobre el teclado y creando contenido para gente que no ve, que la que no se identifica, y que las instituciones tendrían muy fácil promover otra forma de crear cultura audiovisual y juvenil, poniendo espacios de grabación, organizando talleres de edición, de montaje, de grabación, de realización en directo, que sería algo que generaría empleo entre la gente joven que tiene esos conocimientos, que generaría todo un torrente cultural de contenidos, que vitalizaría la vida pública de la juventud, que crearía modelos de ocio alternativos, que revitalizaría un montón de infraestructuras públicas que están inútiles, perdidas, porque la gente ya no socializa igual que antes, y que no entiendo muy bien por qué no se hace, por qué no lo hacen las diputaciones, por qué no lo hacen los alcaldes, por qué no lo hacen los propios institutos, ¿no? Es decir, es que estamos hablando de algo irrisorio. Hoy en día, con un ordenador medianamente bueno de torre, 2 cámaras HD y un aula vacía, y lo más básico de la carpintería, te puedes montar un set de grabación, ¿no? Y es eso, la creación de productos que sean, productos audiovisuales que sean eminentemente colectivos, que pongan las ideas a conversar más que a confrontar o a ser soltadas desde el podio vertical de la cultura streamer o de la cultura de Twitter, que es siempre más unidireccional que otra cosa,
lo que a mí me parece que haría que promover. Entonces, pues no sé, aprovecho a decir cualquier diputación, cualquier organismo público, cualquier representante político que se tire a la piscina con eso, porque ya está, o sea, de hecho hay mucha gente joven que ya muestra el deseo de crear ese tipo de contenidos. O sea, Place lo que ha demostrado es que hay mucha gente joven con muchas ganas de contar cosas, compartir los proyectos que ya tiene, ¿no? Gente que son trabajadores sociales, gente que son arqueólogos y excavan fosas de la guerra civil, que son pintores, que son artistas, o que a lo mejor simplemente son trabajadores y quieren contar algo tan importante y tan trascendente como es vivir la precariedad o las dificultades de organizarse en su centro de trabajo, que son cosas que también tenemos que escuchar y atender en la esfera pública. Entonces, ojalá en ese sentido Place sea como una pieza de dominó que empuje la creación de otros espacios, porque lo que no sería justo sería pedirle a Place, como le pide mucha gente, que cumpla con todo y que se vuelva ese espacio de discusión pública y colectiva que la gente joven no tiene, porque al final es un programa hecho por una productora para un medio público con un número de trabajadores limitado, intentando crear programas de debate semanalmente con los medios que tiene, ¿no? Y eso no va a atenderlo todo, pero sí que puede, y sí que creo que ha hecho, abrir una discusión muy importante sobre cómo los medios públicos se tienen que relacionar con las culturas digitales y con las ganas de crear y de comunicar a la gente joven, que yo agradezco mucho que me hayan invitado, pero sobre todo lo que agradezco es que hayan invitado a otra gente que no tenía esos espacios para compartir sus ideas y que no está, como estoy yo, dando la turra todo el rato por podcast, por revistas, por lo que sea de tal. Pues es lo que me interesa. Cuando he visto ahí a sindicalistas, cuando he visto ahí a psicólogos, cuando he visto ahí a gente que se dedica a la asistencia social, cuando he visto ahí a creadores de contenido que normalmente no tienen un espacio en la televisión pública o que cuando lo tienen en televisiones privadas son tratados fatal, ¿no? Son experiencias de periodistas youtuber que van a las televisiones y son tratados fatal, por ejemplo, no nos faltan. Entonces, eso es en general lo que, como la revisión un poco más crítica que hago, que quiere decir que o sea, también podría decir, todo genial, gracias por invitarme, ¿no? Pero creo que hay todo un debate social en torno a lo que ha significado eso y que también es importante que lo reflexionemos, porque si no se queda una cosa de contrarios, de quién odia a Place y quién lo referencia y lo ama, y tenemos una responsabilidad social, sobre todo los que hemos ido, de atender lo que ha significado para de estos 2 años de pandemia. Sobre todo porque ahora se va a continuar, se ha revalidado, al final Televisión Española no ha decidido cancelarlo para comprar los derechos del Mundial, que era lo que se estaba comentando, lo que se estaba debatiendo, y ojalá en el futuro, pues Gameplays, o sea, Place como plataforma, expanda y haga otros proyectos, pero no solo ellos, sino también las televisiones autonómicas, las diputaciones y de todo tipo de órganos. Y esto que planteas de poner el diálogo, ¿no? De poder poner a pensar desde la conversación, ideas que puedan ser contrapuestas, pero que me parece que ahí también hay un mensaje político, ¿no? De que en algún punto solemos estar entre pantallas tan encerrados entre personas o comunidades que piensan parecido a nosotros y a nosotras, y que la vida no es así, ¿no? Y que hay que convivir con la diferencia y con la diversidad, y en ese sentido todo el grupo de investigación y de profesores y profesoras de la universidad hemos utilizado muchísimo esos debates, no solamente por lo que se pueda llegar a decir, sino como representación en algún punto de lo social, de lo público, y de que no todos o todas vamos a pensar lo mismo, pero que se puede dialogar, que se puede aprender desde la diferencia, ¿no? También como algo central. Así que bien vale todas tus respuestas y tu análisis, y lo compartimos. Bueno, Iago, agradecerte de vuelta por tu tiempo, por tu atención. La verdad es que ha sido súper interesante conocerte, escuchar un poco más en profundidad todas las cosas que venís haciendo.
y esperarte acá en Barcelona, en la universidad, para conversar presencialmente y poder pensar nuevas acciones en conjunto. Así que de vuelta de corazón, agradecerte y quedamos conectados. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Nos vemos. Un abrazo, Yago, que estés muy bien.